Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es la segunda parte, es la continuación del video anterior. Si no han visto la primera parte, se la voy a dejar en la esquina superior derecha. Bueno, empecemos. Control y regulación de la respiración. Primero tenemos ¿qué es la respiración? La respiración consta de inspiración y expiración. Inspiración entra oxígeno, expiración sale CO2. Eso se da por los diferentes cambios de presión dentro del tórax. Lo que también promueve a que cambie el flujo sanguíneo hacia el corazón, hacia el retorno venoso. Mientras entra oxígeno, disminuye la presión y aumenta el retorno venoso, por lo que aumenta el gasto cardíaco. Asimismo, lo contrario, para que sea expulsada el CO2, se requiere que aumente la presión y entonces disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, y ahí se dice que hay un pequeño momento donde la presión sanguínea disminuye, pero no, es un momento muy corto. Sigamos. Control y regulación de la respiración. Como sabemos, es un proceso mixto, ya que yo puedo decidir si respiro o no respiro, pero también no lo decido. También puede ser involuntario. Está dada por centros nerviosos y quimiorreceptores. Bueno, sigamos. En los centros nerviosos tenemos la corteza cerebral. Esta da el control voluntario. Aquí pensamos si respiro o no respiro. También tiene que ver en cuanto a la frecuencia y cómo respira. También puedo decir eso. En el tren encefálico tenemos, como recordamos, al bulbo raquídeo, a la protuberancia y al mesencéfalo. Tenemos aquí tenemos las agrupaciones ventrales y dorsales, el centro neumotáctico y el centro apnéutico. Vamos a hablar de ellos. En el centro respiratorio, que consta de agrupaciones respiratorias, agrupaciones neuronales, ventrales y dorsales. Las dorsales es las que están ahorita activas. Yo estoy sentado hablando aquí. No estoy haciendo ejercicio, no necesito mucho oxígeno, estoy normal. Y en estas ocasiones está activa el dorsal. Controla la respiración en reposo, pero cuando ya la dorsal ya no puede, necesita apoyo, y el apoyo sería las agrupaciones respiratorias ventrales. Estas agrupaciones ventrales trabajan más para obtener oxígeno cuando se están haciendo ejercicio. Bueno, tenemos también dos áreas, apnéutica y neumotáctica. Esta área apnéutica va a hacer que, antes que nada, había dicho que la respiración consta de inspiración y expiración. Bueno, entonces volvamos al área apnéutica. El área apnéutica va a hacer que la expiración vaya a aumentar. Si aumenta la expiración, por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito donde hay una inspiración y una expiración normal. Pero cuando aumenta la expiración, va a aumentar el cuadrito. Entonces va a ocupar más espacio, más tiempo para que para respirar, ¿no? Entonces van a entrar menos cuadritos o menos de estos ciclos en una respiración. Entonces, si entra menos en una respiración, va a haber una disminución de la frecuencia respiratoria. Disminuye la frecuencia respiratoria. En cambio, el área neumotáctica va a reducir la inspiración. Si reduce algo, obviamente va a ser un cuadrito más chiquito. Entonces van a entrar más cuadritos en una respiración. Por lo que es lo contrario, sería que aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Cómo lo explico mejor? A ver. La área apnéutica va a aumentar la expiración. Entonces va a alargar alargar el tiempo que respiramos. Y si alarga ese tiempo, va a disminuir con la frecuencia que respiramos. Por lo normal, nuestra frecuencia respiratoria es 12 respiraciones por minuto. Entonces, si se alarga algo de los dos componentes, va a hacer que
se respire menos de esos 12, porque no tenemos mucho tiempo para respirar. No sé si me entienden, si me haga entender. Bueno, en cambio, es lo contrario con la área hemotáctica, ya que disminuye la inspiración, la corta, entonces puede respirar más ciclos, más rápido. Es lo que equivale a que aumente la frecuencia respiratoria. Bien, ahora hablamos de los quimiorreceptores. Tenemos que se clasifican según su ubicación, en periféricos y en central. En central van a estar ubicados en el bulbo raquídeo. Estos quimiorreceptores, quimio de químico y receptor que capta. Entonces va a captar el químico, va a captar el CO2 y los hidrogeniones. En el central, esto es lo principal. Va a captar si están demasiado elevados y va a efectuar una acción. En el periférico, que se ubica en la bifurcación de las carótidas, en el cuerpo carotídeo y el arco aórtico, estas principalmente van a notar si hay un aumento una disminución del oxígeno. Si hay una disminución del oxígeno, va a detectarlo principalmente. Es lo principal, es lo que tiene mayor efecto. Pero también, secundariamente, también las concentraciones elevadas de hidrógeno y de CO2. Pero lo tiene en mayor medida el central. Sigamos. Tenemos, como dije, quimiorreceptores periféricos, los cuales solo se van a activar si las concentraciones de oxígeno bajan menos de 70 miligramos de mercurio. Y aún así, si bajan más de 60, pues van a ser mucho más sensibles, van a enviar mucho más rápido y van a efectuar una acción con mayor intensidad y rapidez. Como dije, están ubicados en la bifurcación de las carótidas y en el cuerpo carotídeo. Bien, sigamos. Tenemos el complejo Pre-Böttinger. Este complejo Pre-Böttinger se lo cree que es que funciona como el nódulo sinusal. Este nódulo sinusal, como ya saben, es el marcapasos del corazón. Entonces se cree que este complejo Pre-Böttinger es el marcapasos de la respiración. Se dice que tiene automatismo. Es decir, que no necesita de un estímulo previo para excitarse. Y así mandar complejos rítmicos de la respiración. Este complejo Pre-Böttinger se descubrió cuando se disecó el tallo encefálico de un animal, el cual debió haber dejado de respirar, ¿no? Pero no lo hizo. Y esto se debe al complejo Pre-Böttinger, se supone, que seguía funcionando sin un estímulo, por lo que se dice que tiene automatismo. Y no hay mucha investigación sobre esto, pero se dice nada más esto, que tiene automatismo y manda complejos rítmicos, que dan el ritmo básico de la respiración. Tenemos reflejos, un reflejo de insuflación y uno de deflación que hablaré después. Primero, insuflación. Es un mecanismo protector. ¿Para qué? Insuflación. Para que no se llenen en exceso los pulmones, para evitar que se llenen. Encuentran receptores en los bronquios y bronquiolos. Y estos solo se activan cuando superan el volumen corriente, los 500 mililitros, que es el volumen corriente. En el libro de Guyton decía que si se triplicaba este valor, se activaba este reflejo para evitar que se siga llenando los pulmones y evitar que se llenen. Ese es el reflejo, evitar que se llenen excesivamente de aire los pulmones. Sigamos. Aquí está el reflejo de deflación. Este es lo contrario, evita que se vacíen en exceso los pulmones, por lo que evita el colapso de los alvéolos y así permite la oxigenación de la sangre durante la expiración, ya que la sangre siempre está circulando, siempre va a llegar a los pulmones
para ser oxigenada, entonces necesita estar siempre con oxígeno. Si no, no puede oxigenar, obviamente. Por esto, este reflejo de Herring-Breuer de deflación evita esto. Evita que se queden los pulmones sin oxígeno. Sigamos. Tenemos la climatización. Esta climatización se dice que necesita de 2 a 3 días para poder adaptarse el cuerpo a las concentraciones bajas de oxígeno. Cuando se escala una montaña, disminuye la cantidad de oxígeno, aumenta las posibilidades enormemente de una muerte. Y eso cuando el montañista la escala de manera rápida. Al hacer eso, no permite al cuerpo que esté en un periodo de 2 a 3 días para que se dé la aclimatización, por lo que es muy necesario que se lo dé de una manera lenta y paulatina para que así se dé el fenómeno de aclimatización, que es cuando el cuerpo puede adaptarse a esas concentraciones bajas de oxígeno. Haciendo eso, disminuye enormemente las posibilidades de muerte. Sigamos, hay otros factores que van a influir en la respiración. Están los receptores de irritación de las vías aéreas. Este de aquí provocan lo que es la tos, lo que es el estornudo. Tenemos receptores J pulmonares. J es por el nombre en inglés juxtaposition. Y esto es que se da porque están en juxtaposición con los capilares pulmonares. No se sabe mucho de estos receptores, solo de que son encargados de dar la sensación de disnea, que es la falta de aire. Bueno, tenemos el edema cerebral. Este edema cerebral, causa un efecto de masa. ¿Qué quiero decir con esto? El efecto de masa, veamos con la masa, es todo lo que ocupa espacio es todo lo que ocupa espacio en el universo. Entonces, obviamente va a hacer presión, peso, va a empujar algo, porque ocupa espacio. Este edema cerebral, que es agua, ¿no? Líquido, va a presionar los vasos sanguíneos cerebrales, porque el edema está en el cerebro. Entonces, disminuye o bloquea, mejor dicho, la irrigación, por lo que no puede darse las funciones del cerebro, por lo que hay una parada respiratoria. Asimismo, en la anestesia, la sobredosis de anestesia va a hacer que exista una parada respiratoria, porque inhibe los centros respiratorios. Claro, la sobredosis. Bueno, tenemos que la respiración de Cheyne-Stokes. En esta respiración se da cuando hay una lentitud en el transporte de sangre, en lo que se da en una insuficiencia cardíaca. ¿Y de qué trata esta respiración de Cheyne-Stokes? Esta respiración consta de, primeramente, ¿cuál es el factor para que podamos respirar? Es el CO2. Si hay mucho CO2, respiramos. ¿Pero qué sucede en este tipo de respiración? Bien, en este tipo de respiración hay un daño en los centros respiratorios. Digamos que este es el centro respiratorio. Hay un daño aquí. Y cuando normalmente captaría concentraciones más o menos elevadas de CO2 para darnos a respirar, este centro respiratorio necesita aún más concentraciones de CO2 para que pueda ser el estímulo para respirar. ¿Y cómo obtenemos mayor concentración de CO2? Haciendo apnea, es decir, dejando de respirar. Dejamos de respirar y acumulamos CO2. Ahí podemos respirar. Y bueno, y respiramos. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando respiramos eliminamos CO2, eliminamos este efecto para respirar, por lo que volvemos a hacer apnea. Y esto es un ciclo vicioso. Y eso no debería ocurrir. Pero hay un daño, como dije, una patología de base, una cardiopatía, por lo que disminuye el flujo o hay una lentitud del transporte de oxígeno y de CO2. O también puede ser un tumor que afecte a los centros respiratorios. Bueno, y esto se da cuando estamos dormidos.
Pero en algunas personas más graves también se lo da despierto, pero obviamente con la respiración voluntaria podemos regular eso. Más afecta cuando se está dormido. Hay un apnea del sueño, que se deja respirar cuando se está dormido, por periodos. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final. Ya luego subiré la tercera parte, que es el control y regulación de la digestión. Muchas gracias.